Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Quiero continuar conversando con ustedes un poco acerca del espacio literario. Como ya he dicho, lo dice la teoría, el espacio literario es diferente del espacio físico. Es una creación, una invención ad hoc para cada cuento, para cada novela, para cada mundo posible creado en la literatura. Pues bien, en la teoría, en la historia de la literatura, durante mucho tiempo se ha tomado al espacio como una especie de escenario, ¿no? Como en el teatro, un lugar en el cual van a actuar los personajes. Pero últimamente hay una tendencia muy fuerte a considerar al espacio como un elemento muchísimo más significativo. Un espacio literario aporta a la historia, a la caracterización, al avance de los acontecimientos, su propia fuerza, ¿no? Su propio color. Entonces estamos ahora en lo que se llama el giro espacial, ¿no? Un giro que viene ya desde la época de Foucault y sus famosos trabajos acerca del espacio social. Pues bien, en la literatura nosotros tenemos varios recursos verbales, recursos lingüísticos, para crear esta sensación de espacio en la mente del lector. Hay varias formas del lenguaje, ¿no?, que por su propia naturaleza nos orientan espacialmente. ¿Cuáles son? Son muchas, voy a poner el énfasis en 5 de ellas, que son, en primer lugar, los toponímicos. Los toponímicos son estos términos que se utilizan para referirse a lugares como la costa, la sierra, la selva, la yunga, la quechua, etcétera, ¿no? Son lugares de topos, de lugares, ¿no?, geográficamente ubicados. Luego tenemos los nombres propios, los nombres de las ciudades como Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, Nueva York, Hong Kong, etcétera, ¿no?, que su sola mención ya nos hace evocar un lugar conocido de cerca, de lejos, pero en fin, es un lugar con identidad propia. Luego tenemos los términos genéricos, ¿no?, que son términos que se usan a menudo en el lenguaje común y corriente, como el barrio, la unidad vecinal, el patio, etcétera, ¿no?, donde también suelen pasar acontecimientos del cuento, de la novela. Luego tenemos objetos que son ocupados a veces por los personajes, ¿no?, o alrededor de los cuales se mueven los personajes. Ocupados como el barco, el avión, el closet, la buhardilla, ¿no?, o alrededor de los cuales un baúl, una mesa, ¿no?, también nos permiten idear, ¿no?, un lugar, un espacio, y allí poner nuestras acciones. Y por último tenemos lo que se llaman los deíticos, o sea, estos términos de lenguaje lingüísticos que denotan relaciones espaciales, ¿no? Aquí, allá, detrás, al lado, junto, etcétera. Ya nos indican ellos solos cierto orden, cierta distribución del espacio en relación unos con otros lugares, ¿no? Pues bien, estos recursos los utiliza el escritor para crearnos esa sensación de que estamos en un sitio, en un lugar, ¿no?, en un país, en una ciudad, en una habitación, etcétera, y poder allí nosotros imaginar lo que sucede en la novela, en el cuento, ¿no? Bueno, quiero poner un ejemplo tomado de un cuento arequipeño de Enrique Portugal, que fue un escritor de comienzos del siglo XX, vivió acá una temporada, luego migró. En Argentina compuso, por ejemplo, la letra de una canción arequipeña muy conocida, que es El Montonero Arequipeño. Pues bien, en este cuento, el fantasma del callejón de la catedral lo tomo de una antología de cuentos arequipeños bastante conocida. Hay una combinación de todos estos elementos. Voy a leer un párrafo para ilustrar. El callejón de la catedral tuvo fama siempre de ser guarida de fantasmas, de sacerdotes sin cabeza, de almas en pena y de encortijadas brujas. Cuando aún el callejón estaba empedrado y se distinguía por su malolencia y oscuridad,
Toda la población de Arequipa y sus contornos, principalmente el Chismerío Beateril, afirmaba que desde allí salían todas las noches a las 12 en punto el condenado padre sin cabeza, la terrorífica mula errada y otros fantasmales seres extraterrenales, quienes luego de espantar y atemorizar a la ciudad entera, se recogían a la madrugada, es decir, cuando comenzaba a colorear la hermosa campiña, el rosicler del alba. Como notarán ustedes, acá hay varios términos que se refieren al espacio, ¿no? ¿Cuáles son? El Callejón de la Catedral, el primero, que es un nombre propio, ¿no? Una calle de aquí, de mi ciudad, de Arequipa, que queda a espaldas de la catedral, la iglesia principal, ¿no? Ahora es muy turística, pero a comienzos del siglo XX, época en que es escrito este cuento, pues parece que era una zona más bien solitaria, oscura, tenebrosa. ¿Qué más tenemos? Cuando el callejón es un término genérico, ¿no? Como el barrio, ya dije, etcétera, y que nos hace pensar en este tipo de vía, ¿no? Estrecha, cerrada. Toda la población de Arequipa, un nombre propio, ¿no? El nombre de esta ciudad. Y para los arequipeños una referencia bastante conocida, para los foráneos, digamos, quizá la conocen de oídas, pero pueden imaginar, ¿no? Una ciudad que se llama Arequipa. Y sus contornos, ¿no? Sus contornos es un término también genérico, los alrededores de una ciudad, del centro de la ciudad, etcétera, ¿no? Como el barrio, ya dije, la urbanización, etcétera, también es un término que crea la sensación del espacio. ¿Qué más? Desde allí salían, desde allí, ¿no? Eso es un deístico, ¿no? Desde allí, allí, aquí, ¿no? Allá, ¿no? Son deísticos que hacen una referencia del lugar de la enunciación con el sitio donde se mueve el enunciador, ¿no? ¿Qué más se puede encontrar? La ciudad entera, ¿no? La ciudad entera es igual un genérico, ¿no? Una ciudad, un pueblo, una aldea, etcétera, son términos genéricos que también nos dan una sensación de espacio. Y por último dice la hermosa campiña. Lo mismo, campiña es la zona que circunda las ciudades, o antes lo hacía, en la que hay terrenos de cultivo, ¿no? Generalmente. Pues bien, ustedes ven en este pequeño párrafo cómo el texto mismo, con una serie de recursos, los nombres propios, los toponímicos, los nombres de lugares, los deísticos, etc., me da en la lectura la sensación de un lugar, ¿no? En este caso, además, y eso es lo último que diré, todo esto contribuye a un ambiente, ¿no? Es lo que llamo la ambientación. Y este lugar va a ser nombrado así como un lugar temible, ¿no? En las noches se supone que de ahí salen fantasmas, el cura sin cabeza, etc. Y todo el resto de la historia esta va a tratar de, digamos, desacralizar, ¿no? Elimina un poco del rumor, del temor pueblerino de este tipo de espacios. Bueno, por ahí tienen ustedes más o menos una idea de cómo se construye el espacio literario en un cuento, en una novela. Luego vamos a poner algunos ejemplos más y trabajar con otros recursos por los cuales el narrador, el cuentista, el novelista nos crea, ¿no? En la mente, en la imaginación, una representación ficcional del espacio. Por ahora eso es todo. Gracias.